qué gusto que puedan estar aquí, a pesar de todos los inconvenientes con el tráfico y el caos en la ciudad, ¿no? Entonces, pues les agradecemos mucho, de verdad, que retomen y que se mantenga, por supuesto, el interés en este taller de actualización docente que hemos titulado Comunicación, Tecnología y Política. Esta es su tercera sesión, que se titula, tal cual como lo podemos ver en el pizarrón, Ontología de la Fragmentación en Yunjuy, y estará a cargo del doctor Marco Antonio Millán, quien es doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla, España, experto en Gestión de la Paz y los Conflictos por la Universidad de Granada, España, maestro en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma Metropolitana, México, licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, México. Es profesor investigador titular C del Departamento de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. En estos momentos coordina, es el actual coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación ahí en Coajimalpa. Los libros más recientes que ha publicado como autor único son Paz y Comunicación Intersubjetiva, para una filosofía de la comunicación 1 y 2, Antiguas Redes, que es un libro de poesía, y ha publicado artículos en revistas indexadas y capítulos de libro en editoriales de alto impacto. Los temas de su especialidad son ética del discurso, filosofía de la liberación latinoamericana, hermenéutica contemporánea, filosofía de la tecnología y filosofía de la comunicación. Entonces, muchas gracias, doctor, por acompañarnos, y en estos momentos le escuchamos. La dinámica será igual que en ocasiones anteriores, un primer momento para la presentación, y damos oportunidad de que podamos hacer un intercambio de comentarios, preguntas, y bueno, esperemos que sea muy fructífera como las anteriores sesiones también, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias Aurelio por la invitación a la UAM Xochimilco. Yo, como escucharon, pues estoy en la UAM Coajimalpa y soy fundador de la UAM Coajimalpa. Hace 20 años que fundamos la UAM Coajimalpa y he venido trabajando sistemáticamente sobre la idea de las ciencias de la comunicación, que ya se llama así. Yo creo que vamos a mantener ese nombre, porque efectivamente pienso que hay una pluralidad de enfoques sobre la comunicación, que el término ciencias creo que lo puede proteger, digamos, esa pluralidad. Ya veremos. Y desde hace un tiempo yo he estado muy vinculado a propuestas que se desarrollan a partir del vínculo entre filosofía, tecnología y comunicación. De hecho, las UEAs que doy allá tienen que ver con comunicación de la ciencia, ética, con cosas donde está involucrado mucho la epistemología o la filosofía, y particularmente la filosofía de la comunicación. Eso me ha llevado, de hecho acabo de regresar de Mazatlán a ENAMIC a participar en un panel, y acabo de dar una conferencia en Panamá sobre el pensamiento de Jürgen Habermas. Yo trabajo 30 años en el pensamiento de Jürgen Habermas, pero lo mismo he trabajado mucho tiempo también en el pensamiento de Heidegger. A través de Heidegger fui encontrando más de 25 años también cosas vinculadas con autores, evidentemente con toda la influencia que tuvo Heidegger en muchos autores, ¿no?, que van desde Derrida, Bátimo, Jacques Lacan, en fin, ¿no?, y los temas heideggerianos que aparecen una y otra vez en diferentes, la escuela de Kioto, ¿no?, en Japón, también con una influencia heideggeriana muy fuerte, en fin. Y en México hubo, con Ricardo Guerra en la Facultad de Filosofía de la UNAM, pues una primera oleada de heideggerianos, porque Ricardo Guerra estudió con Heidegger, y entonces ahí se armó un grupo en los años 70, digamos, sobre Heidegger. Y luego los bríos heideggerianos en México han venido después de que vino de Alemania el querido amigo Ángel Xolotzi, que actualmente está en la UAP. Es uno de los especialistas y traductores de Heidegger. Yo he podido compartir con Ángel varios seminarios, mi estimado André, sobre la presencia de Heidegger, en fin. Y por el otro lado, he entrado también al tema de unos
años para acá, los últimos 5 años, poco más o menos, de Gilbert Simondon. Estoy hablando de estos dos autores, así como un inicio, porque, como va a ser notorio, Gilbert Simondon, que es un gran filósofo de la técnica, un gran desconocido en el ámbito de la enseñanza de la comunicación, a pesar de que las obras, o gran parte de las obras están traducidas ya, de Gilbert Simondon, si pudieron revisar la entrevista que le hacen a Luke Hui, un alumno de Ángel Cholocochi, por cierto, de la UAP, es decir, alguien que estuvo metido en Kant, en Hegel y en Heidegger, un muchacho muy brillante, ¿no? que está en Puebla, que le hizo la entrevista a Luke Hui. Y notaron que los pilares de Luke Hui están, su obra se sostiene sobre Heidegger y sobre Simondon, hablando de los autores del siglo XX. Pero también de una manera muy notoria en Kant y en Hegel, es decir, no solo autores del siglo XX. Por razones que ya iré yo aclarando, es un mundo de cosas las que están detrás de Luke. Y entonces, bueno, ese era un poco el sentido de lo que voy a plantear. Le titulé Ontología de la Fragmentación a esta intervención mía porque creo que eso puede de alguna manera resumir el desafío que presenta la obra de Luke Hui para entender la tecnología. Una cosa debe ser clara, la digo como premisa de antemano, que cuando estamos ante autores como estos, no estamos ante, por ejemplo, ante una historia tradicional y lineal de la tecnología. Esa es una primera premisa. La siguiente premisa es que esa historia de la tecnología, que no es una historia, que él no va a contar una historia lineal de la tecnología, ni se va a asumir a esa historia lineal de la tecnología, es más bien como para proponer, en segundo lugar, que la tecnología necesita ser revisada y que muchos autores que han hablado de la historia de la tecnología han comprendido, y esa es la segunda premisa fundamental para este arranque, a la tecnología como una herramienta, como un medio. Y de ahí, pues todos los que estudiamos comunicación, sabemos todas las derivaciones que existen al comprender la tecnología como un medio o a comprenderla como una herramienta. Entonces, voy a insistir en esas dos hipótesis de fondo, que es lo que sostiene, aparte de los autores, la propuesta de Luke Hui, que no va a hablar de una historia lineal de la tecnología, tampoco de una historia disruptiva, ni mucho menos, sino que va a ubicar el desarrollo tecnológico de la mano de contextos más bien humanos y de la compañía que la tecnología tiene con respecto al humano, pero para entender eso es imprescindible comprender que la tecnología no es una herramienta. ¿Por qué? Porque una cosa habitualmente nos lleva a la otra. Si comprendemos la tecnología como una herramienta, lo que inmediatamente decimos desde la primaria es que cada época de la historia humana ha tenido su propio desarrollo de herramientas y que usan las herramientas que le corresponde a su tiempo. Entonces, cuando yo pongo en duda eso, va a tratar de hacer reventar esas dos cosas, lo cual implica pues, un problema de comprensión y una demanda de atención intelectual que es bastante fuerte, como lo pueden ver en la propia entrevista que le hacen a Luke Hui. Cada una de las respuestas que van a dar Luke Hui implican pues, honduras que ciertamente hay que tratar de visualizar. Y mi intención en esta sesión es comprenderlo bajo una mirada introductoria, es decir, hacer una introducción. En verdad, es para un curso entero hablar de la obra de Luke Hui, de sus diferentes libros, lo que ha encontrado, lo que ha venido localizando, es importante. Bueno, ¿por qué una ontología de la fragmentación? En primer lugar, porque también vamos a sostener la idea, o
va a ser una idea implícita, pero la quiero anunciar para no perdernos en el inter, de que hay la tecnología como tal no puede entenderse sin una observación profunda de la ontología. Y la epistemología es como la consecuencia de que nosotros ontológicamente pertenecemos a un cierto ámbito de vínculos con la naturaleza, con la sociedad, etc. Y que la tecnología es como esa parte que acompaña al ser humano y que deviene en un tercer momento en epistemología. Entonces, aunque estamos frente a un filósofo de la tecnología, yo creo que la preocupación de Yu Hui, como también lo dice en gran parte, en unas partes de la entrevista, es una preocupación sobre la ontología y sobre la filosofía, y no sobre la epistemología necesariamente, y no sobre la tecnología en sí, que de hecho le preguntan en la entrevista de la tecnología en sí, él dice, bueno, yo no voy a hablar de la tecnología en sí, quién sabe qué sea eso, ¿no? Y lo responde de esa manera precisamente por las influencias de Simondon y de Heidegger, ¿no? Por otro lado, eso lo voy a tratar más adelante, ¿no? Esto es una mera introducción de la introducción. Por otro lado, claro, ¿cuáles podrían ser las similitudes, las semejanzas y las diferencias entre Heidegger y Simondon? ¿Y por qué la virtud de Yu Hui es conjuntarlos? Porque Simondon y Heidegger tienen obras absolutamente diferentes, ¿sí? Sin embargo, convergen en la obra de Yu Hui. Y eso es importante saber por qué y qué es lo que converge. Y eso también lo voy a tocar más adelante. Pero decía que es una ontología porque va hacia el fundamento. También podríamos, permítanme, esto no es un seminario para eso, ni mucho menos, pero voy a proponer que se entienda de manera semejante, por lo menos para fines didácticos de esta sesión, ontología y metafísica. No es exactamente lo mismo, pero sí es lo mismo. No es lo mismo, pero es igual, como diría Silvio. Al menos para esta ocasión, no es lo mismo, pero es igual. Hablar de metafísica, hablar de ontología. Y por otro lado, está el tema de la fragmentación, es decir, un poco para reconocer por qué le habría puesto titulado esa sesión ontología de la fragmentación. Hay una idea muy clara detrás de eso, que la tecnología la creemos universal, que tiene un desarrollo universal, único, unívoco, y que es necesario fragmentarla. Fragmentarla recurriendo a otras ontologías. Y recurrir a otras ontologías es lo que a Yu Hui le va a permitir hablar de tecnodiversidad y luego le va a permitir hablar de cosmotécnicas. También anticipo esto, con la idea de que hablar de cosmotécnicas, como él mismo lo va a decir y yo lo voy a enfatizar, no se trata de recuperar el pensamiento mágico de los pueblos originarios, ni nada de eso. De hecho, se cuida mucho de contenerse con respecto a eso. Más bien entiendo que la cuestión es la siguiente. ¿Cómo podemos recuperar una ontología que no es occidental, de una cultura no occidental, y colocarla en el desarrollo del futuro tecnológico? Esa es la cuestión. Lo cual no significa hacer capsulitas de divulgación sobre los huicholes y sobre... No es eso. Ni darle difusión Está bien, eso ya se hace. Hay museos incluso, hay institutos que hacen eso, ¿no? Aquí la pregunta va por otro lado, y lo que implica es, desde luego, como se mencionó en la primera sesión, un problema temporal, un problema de la temporalidad. Y el problema de la temporalidad por excelencia es un problema ontológico. Porque cuando decimos el pasado, por ejemplo, nuestro pasado múltiple mexicano, pues corremos el riesgo de ubicarlo también en una línea de tiempo. Es decir, eso es el pasado, nos da ciertos rasgos de identidad, estamos en el futuro, y cómo lo proyecto tecnológicamente, pues bueno, haciendo
cápsula de divulgación, pero no es eso. Es más bien cómo podemos insertar el pensamiento cosmotécnico en la implementación real de la tecnología del futuro. De la tecnología, eso quiere decir a nivel programación, a nivel algoritmos, a nivel ingeniería, porque aquí vale la pena comentar que Yu-Hui, como lo vieron, seguramente lo saben muchos de ustedes, o todos, es un ingeniero en informática, originalmente. Entonces tampoco habla por hablar cuando habla de programación, cuando habla de algoritmos, ¿no? Por lo menos los que no tenemos esa formación de ingeniero en computación, pues a veces sí decimos algoritmos, decimos cómo se programan las cosas y tal, y a veces lo decimos un poco, pues así, ¿no? Diciendo nada más. Pero, por ejemplo, ese que es su primer libro sobre la existencia de los objetos digitales, habla, de hecho, hasta da ejemplos de lo que significa programación y consultas. Es un libro interesante porque es el primer libro publicado en Yu-Hui sobre la existencia, que ya es un asunto ontológico, y además dice de los objetos digitales, porque habitualmente estamos nosotros vinculados con objetos técnicos, y la historia de la tecnología es una historia de objetos técnicos. Pero en las circunstancias actuales, no solo estamos con objetos técnicos, sino con objetos digitales, de tal manera que no es lo mismo con respecto a otros periodos de las humanidades o de la humanidad en general en su conjunto. Porque un objeto digital que trata con datos, que tiene cierta inteligencia, eso también lo mencionaré más tarde, es un parteaguas en la historia de la tecnología, si se quiere ver de manera lineal, algo que no había ocurrido, ¿no? Y que se asemeja mucho, de hecho, a la conducta humana. En el proceso de almacenaje, es decir, nosotros tenemos un almacén de memoria, que es lo que Stigler, ya lo mencionaré también, llama retención primaria, una memoria a corto plazo, ¿no? Yo sé que estamos aquí en el seminario, que podemos esperar a más gente, tal, porque es una memoria así que actúa, digamos, cortoplacista, que es una retención que tenemos los seres humanos. Pero también tenemos recuerdos, tenemos actitudes con base en esos recuerdos, emociones, etc. Y eso es una retención secundaria. Y cuando las máquinas empiezan a tener memoria, como la tienen nuestros propios celulares, estamos hablando de una retención terciaria, o en términos de Yu-Hui, de una protención terciaria. Y ahí el asunto es cómo las máquinas, igual que nosotros, son capaces de almacenar memoria y recurrir a ella para tener acciones y resolver asuntos y proponer escenarios de futuro, que es para lo que se usa mucho hoy la IA. Pero eso es lo que hacemos en la cotidianidad. Es decir, nosotros tenemos una identidad en el presente que viene dada por un pasado que nos ha ido formando con una cierta identidad a la que memorísticamente recurrimos y que le damos sentido en la protección primaria, secundaria y en un almacenamiento de memoria que ahora nos auxilia en una prótesis como esta, donde puedo ver mis fotos de hace 5 años, mandar los recuerdos, me los manda el propio Facebook, etc. Es decir, una tarea de la memoria, ¿no? Como tal. Bueno, Yu-Hui es un pensador de la tecnología, un ingeniero en informática y es un filósofo. No debe extrañarnos eso, porque hablando de la neoreacción, yo traje nada más para que me lo recordara, uno de los más famosos libros de Peter Thiel, de 0 a 1. Ustedes saben que este es uno que lo critica Yu-Hui muy fuertemente. Uno de los intelectuales, también es un filósofo, uno de los especuladores financieros más altos, que ha metido mucho dinero al desarrollo de tecnologías contemporáneas. Fue CEO de Facebook, fue cofundador con Mark Zuckerberg, luego se peleó con él, fue fundador de PayPal, y en fin, un tipo que ha estado metido también políticamente con Donald Trump. Y este, si me permites, es uno de los
neorreaccionario número uno, probablemente el número uno. Porque cuando uno cita a Nick Land, está citando autores que prácticamente le rinden sentido a partir de Peter Thiel, ¿no? El origen alemán. Y bueno, no es casualidad que de 0 a 1, consejos para startups o cómo inventar el futuro. Esta obra la encuentran hasta en el Metro Hidalgo, o sea, no hay nada raro en cualquier puesto, en cualquier lugar está eso. No tiene ningún problema. Pero justamente yo retomé este tema de ese libro porque me pareció interesante. De ahí quiero partir con una idea que luego va a ser una idea contrastada con la propia filosofía de la tecnología del Bitcoin. En ese libro establece estas coordenadas y hace una diferencia bastante interesante entre lo que es aceleración y es velocidad. John Hui se encarga de hablar de las magnitudes de diferencia, y alguna vez yo en el primer seminario, cuando estuvo Gustavo aquí en la primera sesión del seminario, pues a mí puse un ejemplo ahí más o menos somero de lo que eso significaba, ¿no? Si nosotros podemos tener un auto, un bochito, que pueda acelerar de 0 a 60 kilómetros por hora, y seguramente lo hace, pero yo puedo tener un Audi supercargado turbo, y también lo va a hacer, pero lo va a hacer con una aceleración distinta. Entonces puede alcanzar la misma velocidad, pero no la misma aceleración. Cuando nosotros estamos hablando de tecnología y estamos hablando de aceleracionismo, estamos hablando de esta verticalidad. Cuando nosotros, en nuestros países, como lo comentamos con Diana Fuente la vez pasada, la UAM está lentamente, ya no se diga nosotros, a pasos lentos, copiando el sistema operativo para que nosotros tengamos nuestro correo de la UAM, pero que en realidad es de Gmail, etc. Pues bueno, vamos, ¿no? Corriendo atrás. Vamos a una velocidad distinta, vamos lo que este hombre, del neorreaccionario número 1, un progreso pues que se va extendiendo, copiando, los países van copiando cosas que saben que funcionan y que han puesto en órbita. ¿Quién? Pues los que tienen un progreso intensivo. Y esto quiere decir fundamentalmente Silicon Valley y con otras características que además han aprendido mucho de ellos, China. Es decir, por poner unos datos, una fecha, ¿no? Podríamos decir que los últimos 20 años, por decir algo, del 2005, ¿no?, al 2026, estamos, y eso lo podemos atestiguar nosotros, simplemente por nuestras vivencias y nuestros usos de la tecnología, en una aceleración, ¿no?, que ha ido, aunque nosotros no la desarrollamos, lo que quiero decir, nosotros estamos acá, llegan siempre después, ¿no?, pero los que la han desarrollado y la han acelerado, pues los últimos 25 años han sido brutales, brutales. Digamos, este es el Fórmula 1 de la historia, y nosotros vamos en el Xochibús, ¿no? Aquí lentamente se para, hace 1000 paradas, ¿no?, copia, ¿no?, se detiene, analiza, ve qué le conviene. Mientras estos van, digo, acabamos de presenciar, de hecho son Peter Thiel, evidentemente es amiguito de Trump, es amiguito de Elon Musk, y digo la palabra amiguito para que se entienda la cercanía, ¿no?, el diminutivo, como quien tiene una cercanía con ellos que no solo es financiera, sino de compartir un proyecto tecnopolítico, porque esto implica un proyecto tecnopolítico. No solo el desarrollo tecnológico, en otras palabras, y mejor dicho, el desarrollo tecnológico de la aceleración está al servicio de un desarrollo tecnopolítico. Y nosotros aquí vamos dando vueltas con que si consolidamos la democracia y si no sé qué. Este libro, que es brutal, entre otras cosas, dice que la democracia es una pérdida de tiempo. Este
proyecto tecnopolítico, por eso hablamos de la neoreacción, son antidemocráticos, anti-ilustrados. De hecho, ellos piensan que la ilustración occidental fue muy buena, abrió las luces al pensamiento, tal y tal, pero que ahora ha entrado en un bache histórico y en una contradicción. Y su contradicción fundamental para ellos, para la neoreacción, es que le abrió demasiado la cancha a la democracia. Y con democracia no puede haber progreso tecnológico. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que sostiene aquí este hombre es que este progreso, esta verticalidad, solamente puede funcionar, como de hecho funciona, con base en monopolios. Y claro, a nosotros, a otra magnitud de velocidad, lo que nos van dejando es la competencia, ¿no? A nosotros nos tiran el rollo de que hay que competir, ¿no? Una empresa la pones con sus ventajas y sus virtudes y sus áreas de oportunidad, todo aquel choro que hace 20 años nos traían acarreando, ¿no? Sobre cómo hacer algo, ¿no? La misión, la visión, las áreas de oportunidad, todo eso. Bueno, estos hombres, todo eso les parece un lastre, algo que no tiene sentido y que lo único que ha hecho es entorpecer el desarrollo. Y de ahí uno puede explicarse muy probablemente o tomar cuenta si están o no detrás de Donald Trump, porque encajan perfectamente con el proyecto antidemocrático, anti-ilustrado, neoreaccionario del propio Donald Trump. Y entonces no es solamente que sean sus amiguitos, junto con Dana White. Dana White acaba de celebrar un OFC en la Casa Blanca, lo cual nunca se había visto, ¿no? Se unió a las unidades de artes marciales mixtas a la Casa Blanca, le dio una paliza al pobre de Topure, ¿no? Pero era para, o sea, Dana White, el presidente es también amiguito de todos ellos, estuvieron en la toma de posesión de Donald Trump, ahí detrás estaban todos, el de Amazon, todos. ¿Sí? Y no casualmente, China tiene una posición como ambigua en este ámbito, porque China no pasó por una modernidad, es lo que dicen, y China con su idea o su entendimiento de un cierto comunismo pensaba que había que llegar, ¿no? Brincándose el feudalismo, la revolución cultural de Mao y todo aquello, fueron, digamos, en otra dirección, pero finalmente llegaron al mismo lugar. Hay quien dice que esta velocidad, China iba un poco más acelerado que todos nosotros, que todos los demás países, hasta que de repente dio el brinco, ¿no? Y se sumó a la aceleración más que a un rango de velocidad diferente. Pero también, paradójicamente, este desarrollo tecnocapitalista y tecnopolítico han encontrado lecciones en China. Justamente porque China tiene decisiones antidemocráticas. No pasaron por la Ilustración, o sea que ni la conocen. Ajá. Y tienen otra historia, en resumidas cuentas. Ajá. Entonces, guardadas las diferencias entre China y Silicon Valley, guardadas las diferencias, pues van por el mismo camino, aunque sí hay similitudes en el sentido de la antidemocracia, anti-ilustración, y claro, Donald Trump no en vano siempre consideró desde el primer periodo que el enemigo número uno de los Estados Unidos era China. Por no decir una competencia real, ¿no? Hablando de competitividad. Bueno, y nosotros, ¿no? Vamos así como la víbora de la mar, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán y nosotros vamos acá. Ahí implementando en algunas cosas, discutiendo lentamente otras, que si es la política pública de no sé qué. Entonces, estos dicen que eso es una pérdida de tiempo y que eso detiene la aceleración. Y lo que estamos viendo es eso. No les importa
otra cosa más que la conquista del espacio exterior, la conquista de los minerales raros, el dominio del mundo como ha sido evidente en los últimos tiempos por las guerras, etc. ¿no? Y esto es lo que también Peter Thiel marca la diferencia entre lo que llamamos globalización, donde los países a una determinada velocidad intercambian, estamos ante la firma del Tratado de Libre Comercio con sus asegúnes, parece que sí se va a dar, etcétera. Ahora, ¿no? Marcelo Ebrard anda muy activo, y esos son, digamos, las rémoras de la globalización y lo que se tiene que hacer para compartir comercio y todo lo demás. Pero la tecnología va en otro carril, va en otro vector, va en otro sentido. Este sentido es el de nuestra preocupación, al menos en esta sesión, y creo entender que es la preocupación de Yukui cuando se propone pensar la tecnología contemporánea y cuando no hace caso omiso de estos, porque aquí, como comentaba, no solamente está Peter Thiel, ¿no? Sino también está Annie Grant y otros. Y en este libro de Yukui, este libro se llama Fragmentar el futuro, hay un capítulo dedicado precisamente a la neuroreacción, a los neuroreaccionarios. Y entonces, claro, pues está en primer lugar Peter Thiel, ¿no? Que no se toca la mano para decir que el futuro de la tecnología es un poco lo que China ha dicho y que le llaman sinofuturismo. ¿No? Nosotros estamos acostumbrados más a decir chino, ¿no? Pero es lo mismo, sinofuturismo. Por eso Michelangelo de repente soltaba frases así bastante estrafalarias, ¿no? Sobre los chinos como los principales aceleracionistas del mundo. Y dice, pero ¿cómo si no están en Silicon Valley, están por el lado chinito? Pues no, esta neurreacción considera eso, ¿no? A los chinos como un futurismo. En fin, bueno, es un planteamiento inicial que quería hacer un poco. Se pueden hablar más cosas de esto, yo lo he preparado con 400 cuartillas para hablar de temas. Sin embargo, como lo dije hace un momento, lo que a mí me gustaría es, porque se hace pocas veces, tenemos muy pocas oportunidades de hacerlo, es tratar de reconocer más allá de lo que puede parecer la punta del iceberg, ver qué hay debajo del iceberg de la propuesta de Yukui, no solo la punta. Este planteamiento que acabo de hacer es como el planteamiento de la punta del iceberg, ¿sí? Eso es lo que le interesa, ese es el. Pero ¿por qué le interesa eso y cómo encamina su pensamiento como pensador de la tecnología contemporánea hacia otro horizonte, hacia una diversificación, hacia una fragmentación del futuro? Porque lo que estaba intentando decir hace un momento es que esto lleva un proceso unitario, que nosotros pensamos que la ciencia y la tecnología son universales, y como son universales, pues llevan esta línea también. Entonces la gente de Silicon Valley, los chinos, pues van también en un progreso fuerte de la ciencia y de la tecnología, porque la ciencia y la tecnología tienen su propia metafísica. Un día, aquí en Ocho Chinos, hace muchos años, no voy a decir el profe, pero yo dije esto, detrás de la ciencia hay una metafísica, y el profe casi me dice, dije, ¿cómo que no son opuestos metafísica y ciencia? Yo dije, bueno, no entendí. Pero ahora vamos a ver que sí hay detrás de la ciencia una metafísica, evidentemente. No voy a decir quién hace que lo conozca. Además no fue aquí, fue en casa de Álvaro. Sí, pero era de aquí. Bueno, un proceso unitario, una unidad. Eso es lo que le llamamos universalización, y también le llamamos a esto lo que hace rato decía una línea, ¿no? O sea, aquí hay dos líneas, pero son líneas temporales que si nosotros lo vemos como habitualmente se ve, por ejemplo en el sentido de McLuhan o de otros, pues es una línea de tiempo que aparentemente va de un pasado
aunque vayamos también lentamente en Latinoamérica, pues también tenemos un pasado y un futuro. Esto puede ser una trampa en el sentido de considerar, y por eso yo atendía que la premisa debería de ser fuertemente considerada, la primera premisa que dije o la segunda, que es, si nosotros seguimos entendiendo, eso es lo que Yu plantea, la tecnología como mera herramienta o como medio, pues claro que nos va a hacer sentido un desarrollo tecnológico, porque pensamos que va así, digamos, ¿no? Odisea 2001 del espacio. Entonces el hueso del mono se transforma en nave espacial y en supercomputadora. Entonces, pues a cada uno le tocó esa época y ese uso. Bueno, ¿qué pasa si la tecnología no es una herramienta? Entonces ahí empezamos a desvincular varias cosas. Nuestra idea de tiempo, un tiempo lineal, de una historia de la tecnología lineal, ¿no? Nuestra idea de futuro, porque esta idea de tiempo y esta idea de futuro, ya lo digo, no solo está en el desarrollo tecnológico, está en nosotros mismos. Nosotros también creemos tener un pasado, también creemos utilizar herramientas para defendernos en el mundo y tal, y también apuntamos cotidianamente hacia el futuro. ¿Para qué tomo este seminario de tal? Ah, bueno, porque me va a redituar. Yo estoy anticipando también futuros con base en lo que estoy haciendo. No solo en lo macro, quiero decir, el desarrollo tecnológico macro, sino también cómo me comporto yo en una línea de tiempo y cómo creo que debo de ser capaz de usar herramientas, que ese es el gran rollo que se trae ahora la gente con la IA, ¿no? Usarla como una herramienta. Entonces ahora ya vemos 3 millones de cursos sobre la inteligencia artificial y sobre la capacitación y sobre maestrías y doctorado y no sé qué. Claro, la pregunta es, ¿todo eso sigue siendo que se considera la tecnología como una herramienta? Y cuando se considera como una herramienta, encaja perfectamente. La idea de Yu para repensar la tecnología es no pensarla como herramienta. De ahí que el soporte fundamental para la fragmentación del futuro, bueno, lo dice en la entrevista, ¿no? Por un lado está Kant. Lo que le interesa, como quizá lo vieron ahí en la entrevista inicial, siguiendo un poco a Yu, es particularmente la crítica del juicio de Kant. Pero más allá de eso, la noción de Kant sobre la filosofía es una suerte, o debe ser presentada como una suerte de organización muy parecida a los seres vivos. Una organología, eso es lo que le interesa de Kant. Sí, la crítica del juicio sobre todo. Luego, hace muchos, en algunos libros, sobre Hegel. Y también, claro, la historia de Hegel, la consumación del espíritu absoluto de Hegel, que es algo así como la autoconciencia del ser humano llevada a su límite, que nos va a dar libertad y tal, también la pone en un orden. Hay que pensar que Hegel es una influencia fundamental en Marx, y que Marx habló de las máquinas. Y entonces la lectura que hace de Hegel es una lectura que además va a llevarnos también a las consideraciones maquínicas de Marx en una sociedad que produce tal y tal. En todos estos casos, algo quizá un poco, no tanto en Kant, estamos comprendiendo la tecnología todavía como una herramienta. Y Marx la hace meter ahí a procesos, la máquina, y todo lo que nos contó Diana, ¿no?, la vez pasada, que es real bajo la propuesta de Marx, ¿no?, lo que nos explicó él. Pero creo que donde hunde, por eso me voy a dedicar un poquito más a ello, los fundamentos, Yu es Heidegger y Simondon, que son dos de los grandes pensadores de la técnica, de la tecnología. Por eso, discúlpenme mi atrevimiento, pero lo que le sugería a Davis que mandara era el primer capítulo de un libraco mío, donde hablo de la trayectoria de Heidegger con respecto a la cibernética, para mostrar que Heidegger era un pensador preocupado
ser y tiempo hasta el final de su vida por la tecnología cibernética. Yo sé que a Heidegger lo que conocemos por su idea del ser y tiempo y tal, ¿no? Que va a cumplir 100 años, por cierto, la publicación de Ser y Tiempo. Y Sigmund Freud es un autor que debería de ser, creo yo, más leído en comunicación. A Heidegger le tiene un rechazo mucha gente por muchas razones, ¿no? Simpatía por el nazismo, en fin. Que eso es otro tipo de preocupación, ¿no? Es decir, el vínculo que tienen algunos intelectuales con la política y con desvíos políticos, eso puede ser tratado desde luego y hay muchas cosas. Pero el Heidegger del pensamiento ontológico y luego del pensamiento del Ereignis, del acontecimiento y el pensamiento sobre la técnica y la pregunta por la técnica, pues es otro tipo de Heidegger. De hecho, como más tarde voy a mostrar, cuando Heidegger plantea la pregunta por la técnica en un escrito, y ahora se tradujeron también las conferencias de Bremen con Jesús Adrián Escudero, un traductor de Heidegger, buen amigo mío, que también habla ahí de la técnica. Pues nos damos cuenta de que también hay una ontología, en Heidegger hay una ontología, no como un pensamiento abstracto. De hecho, si uno reconoce ser y tiempo, no puede reconocerlo solo como un tratado abstracto. De hecho, cuando él se pregunta por el ser, si ustedes han podido leer alguna vez Ser y Tiempo, se van a dar cuenta de que Heidegger inmediatamente mira el asunto a lo siguiente. Yo no voy a hacer una historia del ser para contribuir a un capítulo más de la historia de la metafísica. La única manera de hacer un planteamiento del ser es hacer un planteamiento del Dasein. Es decir, de qué es lo que efectivamente el ser humano, la existencia humana, se encuentra en su arrojamiento al mundo. Y evidentemente, lo que uno se encuentra en su arrojamiento al mundo, pues son objetos. Por eso Heidegger habla del ser a la mano, del ser a la vista, tal. Y entonces Heidegger habla de una analítica del Dasein, es decir, de cómo nos comportamos en nuestra existencia con respecto a lo que nos rodea. Eso quiere decir, lo que está a la mano, la naturaleza, la lengua, etcétera, etcétera. Entonces el Tratado de Ser y Tiempo es un tratado sobre el Dasein, que precisamente eso es lo que confundió luego Sartre cuando dijo que Heidegger era un existencialista. Y que Heidegger le responde en 1946, después de publicar Sartre, el existencialismo es un humanismo, que también lo leímos en la prepa, pero Heidegger le responde con la carta sobre el humanismo en 1946, y lo que primero le dice, yo no soy un existencialista, eso es lo que usted cree, ¿no? Pero no, y vuelve a la carga sobre otro tipo de cosas. En fin, bueno. No, me he iniciado. Pero ya hagamos. Ya planteé lo que está detrás y lo que de esto, que está en concordancia un poco con lo que nos explicó nuestro buen amigo Gustavo Garduño. Y en fin, bueno. Ontología de la fragmentación. Hay un primer sentido de la fragmentación. En la propia tradición europea, por lo que solemos llamar eurocentrismo, yo tengo mis dudas sobre eso, lo digo aquí en otro capítulo de mi libro, lo que solemos llamar sobre eurocentrismo, historia de Europa. Bueno, en la propia tradición europea, Jujoy hace notar, efectivamente, que el propio Heidegger ve una ruptura en la tradición europea al entender la técnica como producir, la técnica como poiesis, y va a los antiguos griegos, y luego ve en el mismo desarrollo occidental europeo a la técnica moderna que ha sucumbido a un estado de provocación. Es decir, la técnica como poiesis para los griegos y la técnica como provocación para el mundo moderno. La técnica como provocación para el mundo moderno, la gran metáfora de esa provocación de la técnica en el mundo moderno es la bomba atómica, que no es ninguna metáfora, es una gran realidad. Es decir, cómo liberas de la naturaleza misma energía para su propia destrucción. Eso es el estado de provocación de la tecnología. No crean que es prohibir, si vamos a, si fuéramos Querétaro, celulares,
nos ocurre es prohibir la tecnología, ¿no? Los niños ya no la pueden usar, ya no se puede usar. Y profesores en el salón recogen los celulares. ¿Qué es eso? No lleguemos a esos estados fascistas. El fascismo siempre toma las normas, sobre todo las prohibiciones, como su consigna. Bueno, entonces hay una primera ruptura, una primera fragmentación al interior del propio desarrollo intelectual europeo, de la propia historia de Europa, ¿no? Los griegos la entendían como poiesis, la tecné, la reunión de las causas, ¿no? La causalidad aristotélica. La causalidad aristotélica tiene una lectura muy particular que también Yuhui la hace notar desde Heidegger, ¿no? Estamos acostumbrados a entender la cuarta causa, ¿no? La causa-efecto, como que todo efecto ha tenido una causa, pero más bien la vuelta de eso es ver quién ha efectuado la reunión que implica la poiesis para traer algo a aparecer en la construcción de un objeto técnico. El clásico ejemplo de la copa de plata, ¿no? Entonces hay una causa material que es la copa de plata, ¿no? Una causa formal que es que yo pueda tomar la copa, brindar con ella, etc. Para una liturgia, digamos, que es su causa final, pero ¿quién hizo todo eso? ¿Quién tuvo el conocimiento de reunir eso? Bueno, el que efectúa eso. En realidad la lectura de la cuarta causa aristotélica es de la causa efectual. ¿Quién efectuó? ¿Quién tuvo el conocimiento? ¿Quién tuvo la episteme capaz de reunir esos elementos para conformar una copa de plata? Y poder brindar, ¿no? Salud y viva la selección. Bueno, eso es en Europa. Yuhui, con mucha constancia, porque además es de origen chino, y además Heidegger planteó un libro titulado La pregunta por la técnica, y Yuhui tiene un libro que se llama La pregunta por la técnica en China. Entonces, extrae de China cosas para ver cómo podría ser dada ahí la pregunta por la técnica en China. Por todo este relato que también sabemos, los chinos inventaron la pólvora, inventaron no sé cuánto, y entonces, ¿por qué nunca se desarrollaron más hasta ahora? Siempre uno sale con esas cosas. Entonces, claro, una de las explicaciones es pues porque hay una cosmología diferente, y no es lo mismo Confucio y Lao Tse y tal, y se arman ahí cosas, ¿no? Pues bueno, Yuhui está preocupado también por las culturas no europeas. Pero la pregunta de Yuhui es si se puede reducir una cultura no europea a las consideraciones de la cultura griega o a los conceptos de la cultura griega. Evidentemente no se puede reducir porque además son objeto de explotación a la cultura moderna, ¿no? No podemos hablar, hay un debate ahora, ¿no? Se ha dicho, ¿no? Sobre la planta de amoníaco y todo, ¿no? Entonces llevar la técnica ahí a un lugar, etcétera, pues sí, evidentemente choca, ¿no? con el medio ambiente, con tradiciones, culturas, etc. Pero la técnica griega, ya no la tecnología moderna, sino la técnica griega como un producir, tal, nos dará elementos suficientes para pensar a las culturas no europeas. O sea, ¿cómo podemos pensar culturas no europeas desde un cimiento europeo? Diría Enrique Dussel que los griegos no eran Europa, pero vamos a aceptar momentáneamente que sí. Por cierto, Enrique Dussel es el único filósofo latinoamericano que cita Yuhui explícitamente aquí en la introducción de este libro. En su proyecto transmoderno, el filósofo Enrique Dussel dice pero dice que él no sabe nada de Latinoamérica. Yuhui, no Enrique Dussel, obviamente. Bueno, lo que vemos es que actualmente, si es que existe una pluralidad de técnicas o de tecnicidades, pues todas están subsumidas a la tecnología occidental bajo esta lógica. Las técnicas y las tecnologías responden a una determinada ontología. Es decir, que detrás de la tecnología occidental, detrás de la ciencia occidental, hay una metafísica, hay una ontología, ¿no? Y entonces, lo contrario a la univocidad del desarrollo tecnológico, pues es la propuesta de la fragmentación. Por eso el título de la fragmentación.
En este sentido, ¿no? En Fragmentar el futuro, ¿no? Me voy a permitir citarlo, ya desde el primer capítulo, habla de unas cosas importantes con respecto a fragmentar el futuro. En la antropología de la tecnología, la invención y el uso de herramientas, englobado a veces bajo términos como praxis o trabajo, han sido entendidos como aspectos determinantes del proceso de hominización, tal como han argumentado algunos autores, y eso. Luego dice, si la tecnología china no puede compararse directamente con las de Occidente, puesto que se basan en epistemologías diferentes. Entonces, suelta la siguiente tesis. Este estilo es muy interesante. Suelta una tesis y una antítesis del mismo planteamiento. Por la tesis del planteamiento de él es esto. La tecnología es un universal, esto, antropológico, puede ser entendida como exteriorización de la memoria y liberación de los órganos, tal como han formulado antropólogos y filósofos de la tecnología. Antítesis. La tecnología no es un universal antropológico y es posibilitada y constreñida por cosmologías particulares que van más allá de la funcionalidad o de la utilidad. Yo subrayo esto porque hablar de funcionalidad o utilidad está hablando de la tecnología como herramienta. Entonces aquí está diciendo que van más allá de esa idea de funcionalidad y utilidad. Por consiguiente, no existe una única tecnología, sino múltiples cosmotécnicas. Ahora, que existan múltiples cosmotécnicas no quiere decir que estén asumidas aquí. Si estos son antidemocráticos, anti-agenda woke, o sea, son todo lo negativo del mundo, se entiende, se sobreentiende, que no van a sumar nunca ninguna tecnología alternativa. Ni les interesa. Bueno, ni les interesa ni escucharla. ¿Sí? Las cosmotécnicas, por lo tanto, ¿no? Esto es discutible para otro seminario, pueden ser entendidas como proceso de descolonización. Y de lo que se trata, creo yo, más bien es de la fragmentación de la historia lineal, es decir, de la historia del tiempo lineal. Porque también, a final de cuentas, cuando estamos hablando de historia lineal, estamos hablando de tiempo, y estamos hablando de una fragmentación del tiempo lineal. O en otras palabras, una comprensión del tiempo diferente. ¿De qué manera puede responder a esta época un pensamiento no moderno y no europeo que no sea instalando un retorno a la naturaleza? Porque tampoco, ya lo dije al inicio, se trata de vamos a volver a los pueblos originarios porque ellos eran sabios y tenían un vínculo. Aquí no van a admitir ni el planteamiento. Bueno, sin embargo, replantear las preguntas por la tecnología y cuestionar los supuestos ontológicos y epistemológicos de las tecnologías modernas, hay que hacerlo, hay que replantearlo, incluso desde lo que nos es más inmediato como las redes sociales o la inteligencia artificial. También me voy a referir a eso después. Bueno, este es un primer sentido de la fragmentación. Un segundo sentido implica que una vez roto el sentido del desarrollo unívoco de la tecnología o de comprender su posible ruptura, diría yo,